Hola, bienvenidos a Huella Viva, un podcast en el cual exploramos los objetivos de desarrollo sostenible y conversamos con expertos que ponen en práctica estos objetivos o que si bien se los cuestionan, y compartimos acciones sencillas para poder crear un impacto positivo en nuestro día a día. El día de hoy estoy súper feliz, súper contenta porque tengo el honor de estar con una ex maestra de la universidad, con la doctora Angelina Valenzuela. Ella es abogada en Derecho Ambiental. Y bueno, voy a dejar que ella se presente para que nos platique un poquito mejor sobre su experiencia. Bienvenida, doctora, a Huella Viva. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre tu experiencia? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo fue que llegaste pues a involucrarte con todo el tema de derecho ambiental? Sí, muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación. También para mí es un gusto estar aquí, un orgullo tener como exalumna a alguien como tú. Y bueno, pues sí, platicando de cómo fui a dar al derecho ambiental, pues yo soy abogada, estudié la licenciatura en Derecho en la UDEM. Okay. Y bueno, yo soy abogada porque según yo me iba a dedicar al derecho familiar. Cuando yo elegí la carrera, ese era el tema que yo traía en mente. Derecho familiar. Ajá. Y trabajé un tiempo en eso mientras estaba en la carrera, pero cuando me gradué, pues fui a dar al derecho corporativo, que muchos abogados aquí en Monterrey, pues trabajamos en temas de derecho empresarial, porque evidentemente pues estamos en una ciudad industrial, corporativa, sí, con se mucho necesita. Comercio. Ajá, sí. Entonces fui a dar al derecho corporativo y ahí trabajé principalmente en el tema de contratos. O sea, en el derecho empresarial hay muchos temas, pero trabajé principalmente en el de contratos. Okay. Y eso provocó que después me contrataran en una comisión de México y Estados Unidos para erradicar el gusano barrenador del ganado. Qué específico, ¿no? Sí. Qué específico. Es un gusano que ataca al ganado, también puede atacar a las personas porque nosotros somos animales de sangre caliente. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar ahí y evidentemente mi trabajo era desde el área del derecho empresarial, pero una parte tenía que ver con el derecho ambiental porque estábamos tratando con moscas estériles, gusano, pensando en el ganado, etcétera. Entonces, de ahí surge mi interés en el derecho ambiental. Esta comisión estaba en Chiapa de Corzo, Chiapas. Entonces, cuando regreso a Monterrey, estudio una maestría en Derecho de la Empresa. Todavía yo muy enfocada hacia lo corporativo, aunque ya me había involucrado con el derecho ambiental. Y bueno, ahí al estudiar la maestría yo estaba en el ejercicio libre de la profesión, es decir, estaba trabajando como abogada independiente, incluso en un tiempo compartí despacho con una colega, amiga mía de la generación, y me fui involucrando más y más en el derecho ambiental. Cuando decido estudiar un doctorado, yo estudié un doctorado en Derecho con orientación en Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí mi tesis la realizo específicamente sobre conciliación de conflictos ambientales y bueno, de ahí ha sido una historia en el derecho ambiental y difícilmente creo que me cambie a otra rama del derecho. En lo que resta de mi vida. ¿Y por qué crees que haya sido como que en sí el derecho ambiental? ¿Fue el parteaguas cuando comenzaste con la comisión y dijiste esto me gusta? ¿O qué fue lo que dijiste como que me gusta el derecho ambiental, creo que se necesita? Sí, bueno, cuando estaba en la Comisión México-Americana me despertó mucha curiosidad y además lo tenía que hacer porque era parte de mi trabajo el análisis de la normatividad en estos temas. Pero aún así, cuando yo empecé mi doctorado tenía la duda de si iba a hacer una tesis sobre temas contractuales que había sido también en lo que te habías desempeñado anteriormente. O si me iba al tema ambiental, pero pues me atrapó el tema ambiental. Ok. Sí. Qué padre. Y doctora, me gustaría como que
pues empezar más que nada por lo básico, porque creo que para alguien que no es experto ni experta, en mi caso también, con la pena, pero ya se me había olvidado del curso, no tenemos esta idea de qué es, pues, medio ambiente en sí, ¿no? ¿Qué es lo que abarca? A veces creo que pensamos en la palabra medio ambiente y, pues, nada más pensamos como que en los árboles o, pues sí, en la flora y fauna, pero no nos vamos como que más allá de lo que es medio ambiente. Y me gustaría, pues, empezar definiendo qué es medio ambiente, qué abarca, ¿no? Sí, eso es muy común, que las personas en general piensen que el medio ambiente es sinónimo de naturaleza o sinónimo de ecosistema. Pero la tendencia actual es ampliar ese concepto y a pensar que el medio ambiente es mucho más que eso. Si fuéramos a dar así una definición muy técnica, pues sería un sistema conformado por elementos tanto bióticos como abióticos y sociales que permiten que se desarrolle la vida. ¿Qué quiero decir con esto en términos simples? Sí, yo, bueno, en español. Sí. Si decimos elementos bióticos, bueno, podemos pensar en los árboles, los animales, nosotros mismos. Nosotros somos un elemento más del medio ambiente. Elementos abióticos, los que no tienen vida, por ejemplo, vamos a decir una piedra, que aún así, bueno, va a haber quién nos va a cuestionar si tienen vida o no. Por ejemplo, el aire también va a haber quien va a decir que sí tiene vida, pero me refiero a la vida en el sentido tradicional. Y los elementos sociales, que eso es lo que más llama la atención, porque si traemos en la mente esto de que el medio ambiente solo es naturaleza y yo digo que hay elementos sociales en el sistema medioambiental, hace ruido. En los elementos sociales podemos mencionar, por ejemplo, monumentos, edificios de riqueza arquitectónica, el urbanismo en sí mismo. Ahora, esto no es que lo diga yo. En la ley, en este caso en la ley mexicana, vamos a encontrar un concepto de medio ambiente que está acorde a esto que yo estoy explicando. Y bueno, ahí queda mucho para hablar sobre esto porque hay toda una discusión filosófica, o sea, por ejemplo, yo pienso la naturaleza en su conjunto tiene vida, aunque digamos que la piedra no, o algo así, ¿verdad? Pero eso ya son como discusiones más profundas y sin entrar en eso, lo que sí podemos decir es que para el derecho, o sea, no para mí, Angelina, sino para el derecho mexicano, el medio ambiente sí incluye también, además de los elementos naturales, los elementos sociales, los que ha introducido el ser humano precisamente a convivir con la naturaleza. ¿Y siempre ha sido así? ¿O ha sido como que a raíz de algo que se empezó a incluir como que el tema social en medio ambiente? Y esto ha ido evolucionando. Por ejemplo, hace muchísimos años atrás había quien decía que el medio ambiente solo lo conformaban los elementos bióticos, o sea, solo los que tienen vida. Y entonces quedaba, por ejemplo, fuera el agua, que hoy en día nadie pondría en duda que el agua forma parte del medio ambiente. Entonces sí ha habido una evolución, incluso en este momento todavía hay quien cuestiona, pero ¿por qué algunos piensan que los elementos sociales forman parte del medio ambiente? ¿O por qué la ley mexicana establece esto? Pero vemos que es una tendencia. Podemos, si nos pusiéramos a analizar leyes de otros países, voy a decir, por ejemplo, la de Chile. También Chile define el medio ambiente en un concepto muy, muy amplio. Y se podría decir que parte de una necesidad el poder incluir como que diversos aspectos dentro de este concepto de medio ambiente. Sí, claro. Lo que pasa es que vamos a suponer, si hay una afectación al paisaje, el paisaje no solo son elementos naturales, también tenemos ahí elementos artificiales. Claro. Y si nos pusiéramos a cuestionar, ¿eso forma parte del medio ambiente? Yo te diría que sí. O sea, si hay una afectación a un edificio arquitectónico que enaltece el paisaje y de repente ahí alguien lo daña,
pues yo sí diría que se está dañando el medio ambiente porque se está dañando nuestro entorno, ¿verdad? Ok. Entonces, para mí no quedaría duda que eso forma parte del medio ambiente. Podríamos decir entonces que bajo esta definición, medio ambiente es absolutamente todo lo que nos rodea. Sí, y aún así, eso es una visión todavía antropocéntrica, si al decir lo que nos rodea, estamos pensando en los seres humanos, porque desde una perspectiva ecocéntrica, somos parte nosotros de ese somos medio ambiente. parte de. Ajá. ¿Cómo se podría decir entonces como que el medio ambiente es todo lo que soy este y me sistema rodea? que permite la vida? En este caso podríamos limitarnos al planeta, por ejemplo. Ok. Sí. Y bajo esto también, este significado, esta definición, entonces, ¿cómo podríamos definir lo que es un conflicto ambiental? Ok. Bueno, un conflicto es una contraposición de intereses entre dos o más personas. Ajá. Si tú tienes un interés y yo tengo un interés que se contrapone al tuyo, ya ahí tenemos un conflicto. Este conflicto puede ser violento o no violento. De hecho, el ser humano tiene conflictos durante toda su vida. Sí, o sea, el conflicto es inherente al ser humano. Uh-huh. Entonces, esta contraposición de intereses la vamos a ver constantemente. Pero si la contraposición de intereses se refiere al medio ambiente o a uno de sus componentes, entonces ya hablamos de un conflicto ambiental. Por ejemplo, uh-huh. Si vamos a inventar, si tú eres pobladora de una comunidad que necesita del agua de un río, tú tienes un interés en esa agua del río, utilizarla para tu consumo, para el consumo de tus animales, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Si estamos pensando como en una población rural. Ok. Y si yo tengo una empresa y quiero instalar una fábrica ahí, pues quizás para mí el interés en el río va a ser muy diferente que para ti. Y ya ahí podemos tener un conflicto. Ya. Que, insisto, puede ser violento o no, puede ser que lo manejemos de una forma muy pacífica, pero ya tenemos un conflicto. Y se puede ver como que algún tipo de conflicto ambiental, no sé, llevado como, por ejemplo, en nuestro día a día, como, no sé, por ejemplo, ahorita en mi vida, ¿cómo podría verse un conflicto ambiental? Pues digo, aquí que estamos en Monterrey y su área metropolitana, si pensamos en la contaminación atmosférica urbana, pues hay intereses contrapuestos, evidentemente. Claro. Sí. Entonces, ahí podemos ver que estamos como en un caldo de cultivo de diversos conflictos. Hay contraposición de intereses, de valores, de cómo ve cada quien la vida, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida de cada uno? Uh-huh. Habrá para quien el respirar aire limpio sea más importante que para otra persona. Quizás alguien tiene una conexión diferente. Ajá, sí. Y me surge, por ejemplo, la duda con esto que comentas, ¿cómo podemos definir a quién le pertenece ese medio ambiente? Bueno, ahí volvemos a esto de las posturas ecocéntricas y antropocéntricas. Ajá, justo, sí. Hay quien dirá que los seres humanos tenemos derecho a servirnos del medio ambiente y otros decimos no, o sea, nosotros no somos los dueños del medio ambiente. Sí tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano. Debe ser el medio ambiente sano para todos, no nada más para los seres humanos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo particularmente no considero que los seres humanos seamos dueños del medio ambiente. Uh-huh. No, y que después me gustaría que profundicemos un poquito más en ese tema de, pues, cómo es que dentro del marco jurídico mexicano, pues, uh-huh, se pueden solucionar este tipo de problemas, ¿no? Que aquí me gustaría preguntarte ¿cómo es que estos conflictos ambientales afectan la paz y qué papel juega aquí la conciliación de conflictos ambientales, que justo es como que pues todo lo que has venido trabajando, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, la paz social de un tiempo para acá incluye el tema ambiental. Si nos remontáramos hace siglos, pues sí había conflictos ambientales porque ya podía haber dos personas contendiendo, por ejemplo, por el agua.
pero no había esta emergencia planetaria que tenemos ahora. O sea, nosotros ahora hablamos de una triple emergencia planetaria que tiene que ver con el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Jamás el planeta había estado en una situación tan grave como está en este momento. Entonces, por supuesto que eso afecta a la paz, tanto la paz individual. Ya tenemos jóvenes, por ejemplo, que ya me dio ansiedad. Ajá, que creo que lo habíamos comentado ya hace unos días, esto de la ansiedad climática, la depresión climática, que están estudiando los psicólogos. Entonces, va desde ese tema individual como al tema colectivo, en el que pues vemos personas precisamente en pugna por todos los daños al medio ambiente que se están dando. Sí. No podríamos hablar, en mi opinión, de una paz social sin una paz ambiental. Sí, van de la mano. Ajá. Entonces, volviendo a esto que te decía, los conflictos son inherentes al ser humano, o sea, son parte de nuestra naturaleza tener conflictos, pero también es natural, es espontáneo para el ser humano resolver los conflictos. Si nosotros pensamos cuántos conflictos he tenido en esta semana, pues probablemente ha habido un montón, ¿no? Un millón. O sea, he tenido intereses muy diferentes a otros seres humanos con los que convivo. Sí. Es que siento que a veces confundimos conflicto con justo la parte que comentabas de tiene que haber alguna parte violenta, pero en sí un conflicto sería como que simplemente ambos tenemos intereses diferentes, tenemos opiniones diferentes, ¿no? Ajá. Sí, yo pienso, es un ejemplo así clarísimo, la mamá que le dice a su hijo, para que salgas tienes que limpiar tu cuarto. La mamá tiene un interés, quiere que la casa esté limpia, que la habitación esté ordenada, y el hijo se quiere ir a la fiesta. Entonces, hay intereses diferentes. El hijo no quiere ponerse a arreglar el cuarto. Claro, no es un conflicto que va a llegar a un juicio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es un conflicto menor. Tal vez sí. Podría ser. Pero tenemos ahí estos intereses contrapuestos. Entonces, en materia ambiental esto se hace mucho más grande porque los intereses son más importantes que si se arregla o no la habitación. Sí, claro. Y porque además hay mucho más actores involucrados, ya no solo son dos, sino que empezamos a tener que las ONGs, las empresas, el gobierno, los afectados, los niños, los jóvenes, los que están pensando en generaciones futuras, etcétera. O sea, hasta la iglesia, por ejemplo, puede estar ahí involucrada. Entonces se hace muy complejo. Sí. Y bueno, la idea es que si nosotros como seres humanos, así como tenemos conflictos, también los podemos resolver, hay que pensar en cuáles son las formas de resolución más amigables. Yo que soy abogada, bueno, pues cuando yo empecé mi carrera, se me capacitó para resolver los conflictos a través de los juicios. Sí, creo que también cuando escuchas derecho, piensas en juicios. Piensas en un juicio, piensas en las películas, en cuando están en el tribunal. ¿Sí se dice tribunal? Sí. Ay, yo tal vez estoy inventando. Sí, pues así tal cual piensas en un juez, que eso es el derecho, ¿no? Al final piensas que solamente es eso. Y se me hizo muy interesante ver cómo existen estos medios alternativos que me gustaría que nos platicara sobre qué es la conciliación ambiental, ¿no? Sí, bueno, sí, el juicio es un buen mecanismo, no vamos a negar que muchas veces puede ser efectivo, no siempre, pero muchas veces, digo, montones de conflictos en la historia de la humanidad se han resuelto a través de juicios, pero también hay otras vías. Y a esto le llamamos mecanismos alternativos o medios alternos de solución de controversias o de conflictos, en las que no necesariamente tenemos que acudir ante un juez. Una de esas, porque son diferentes, uno de esos es la conciliación. En la conciliación, ¿qué es lo que hacemos? Dos personas que entran en conflicto, pueden ser más, pero generalmente vamos a ver dos partes antagónicas, ¿verdad? Sí. Entonces, dos partes que entran en conflicto pueden ser guiadas por un tercero
un tercero ajeno a ese conflicto, al que llamamos conciliador o conciliadora, quien los va a guiar para que lleguen a un acuerdo. El conciliador puede guiar y además puede hacer propuestas. O sea, puede estar escuchando qué quieren uno y otro y decir, oye, ¿por qué no? Me suena como a terapia de parejas. De hecho, o sea, la parte de conciliación, pues tiene también ahí su elemento psicológico. Okay. Para ser conciliador no tienes que ser abogado y, por ejemplo, hay psicólogos que trabajan en temas de mediación, que es muy parecida a la conciliación o conciliación. Pero para hacer conciliación ambiental no necesitas ser abogado. No necesitas ser abogado. Sí. Wow, no sabía. Sí. Qué interesante. Y precisamente eso pues nos llama a todos a la conciliación, ¿no? O sea, llama al que está en conflicto, llama a los terceros para fungir como conciliadores. El final feliz es que las partes lleguen a un acuerdo. Uh-huh. Y en esto, hay beneficios y claro, también la conciliación no es perfecta, tiene también sus deficiencias, pero algo que en cuanto a esto de llegar a un acuerdo es que quien generaría el acuerdo son quienes están viviendo el conflicto. Cuando vamos a un juicio, el juez es el que decide cómo vamos a resolver el conflicto, pero el juez no está inmiscuido en el conflicto. Sí, no tiene ni idea. Ajá. Entonces el conciliador no decide, puede proponer, pero quien va a decidir cómo resolver son las partes. Ajá. Eso podríamos decir que es como que uno de los beneficios. Así es. Y obviamente eso contribuye a la paz social de la que hablábamos, porque en un juicio pasa muchas veces que aún el que ganó se siente perdedor. O sea, yo recuerdo en los años en que yo estuve trabajando en litigio, llegas con buenas noticias para tu cliente como abogada, ¿verdad? Le dices, obtuvimos esto, la sentencia, fue así. Y hay como una decepción, aún ganando muchas veces porque esperaban más. Entonces el ganador a veces se siente perdedor. Y el perdedor definitivamente se va a sentir perdedor. Sí. En cambio, en una conciliación, aunque sí hay que ceder, porque si no, no podríamos llegar a un acuerdo. Sí, es ganar, ganar. Pero es ganar, ganar. Ajá. ¿Y hay algún ejemplo, por ejemplo... Vaya la redundancia. ¿Hay algún ejemplo de cómo esto se podría ver en la práctica, este tema de conciliación? Sí. Un ejemplo muy conocido por la comunidad ambientalista de México es el caso residencial Valvanera. Okay. Este es un caso que se dio por una tala de vegetación en Querétaro por la empresa residencial Valvanera. Y es bien interesante porque la Profepa, o sea, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, demandó a Residencial Valvanera en un juicio de responsabilidad ambiental, o sea, para reclamarle porque había talado esta vegetación. Y dentro del juicio llegan a un acuerdo, porque también puede pasar eso, o sea, podemos llegar a un acuerdo fuera de juicio o dentro. Y aquí es bien interesante porque llegan dentro del juicio. Entonces el juez ya no tiene que ponerse a estudiar pruebas y los juicios son larguísimos, entonces no tiene que pasar todo ese tiempo. Las partes llegan con el acuerdo, el juez lo revisa, tiene que seguir ciertos lineamientos para decir sí está aprobado este convenio, y el convenio, decimos nosotros, lo eleva a categoría de sentencia. Es decir, ya no se va a poner a redactar una sentencia. En la sentencia lo que va a escribir es el convenio. Ah, ok. Sí. Entonces podría decir que, por ejemplo, este acuerdo tiene el mismo peso legal. Así hablando es. Legalmente. Ajá. De hecho, en este caso en particular, lo vemos ahí escrito en la sentencia. Si yo quiero ver el convenio que celebraron Residencial Valvanera y Profepa, lo encuentro en la sentencia. Es un documento público que cualquiera puede ver. Qué interesante. Sí. Oye, doctora, igual me gustaría que pues hablemos sobre el tema de las alianzas, ¿no? Uh-huh. Porque como ya mencionaste, pues en todo este conflicto ambiental, pues hay muchas partes involucradas, que sí está la sociedad civil, que sí está la empresa, que sí está la comunidad. Entonces, ¿cómo es que las alianzas entre estos actores
pues juegan un papel importante para poder llegar a estos acuerdos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan importante es que trabajen en conjunto? Uh-huh. Sí, bueno, es importantísimo. Yo creo que no podemos pensar justo en una paz social, en una paz ambiental, sin pensar en el involucramiento de todos a los que nos atañe, que uh-huh. pues somos todos los seres humanos, cada quien desde su trinchera. Por ejemplo, pues yo lo trabajo desde la academia, pero el activista lo hace desde la ONG o el colectivo uh-huh. al que pertenece. Quien trabaja para el gobierno, pues lo debe hacer desde ahí, etcétera. Entonces, se necesita justo una fuerza, que se haga una amalgama, que tengamos puntos en común para poder pensar en conciliaciones, en reparaciones de daños al medio ambiente, en pensar en pues contrarrestar la triple crisis planetaria de la que hablaba, etcétera. Difícilmente en solitario se pueden alcanzar este tipo de metas de cuidado del medio ambiente. Sí, se necesita que todos como que pongan de su parte, ¿no? Y que cada una de las partes al final del día, creo yo que tiene como un rol específico, de uh-huh. cierta manera, porque, por ejemplo, en episodios pasados, con los invitados pasados, pues nos comentaban cómo, de no ser porque todos participan con su granito de arena, es como que no se podría solucionar porque cada quien aporta algo diferente también. Así es. O, por ejemplo, algo que yo, por temas de tiempo, cuestión de tiempo, cuestión de recursos, yo no puedo llegar a hacer, pues la otra persona o la otra parte te complementa, ¿no? Uh-huh. Así es. Por ejemplo, yo he trabajado en cercanía a algunas ONGs, algunos colectivos, y yo, pues, como soy profesora investigadora, pues yo tengo tiempo para investigar y puedo estudiar y todo esto. Y hay veces el activista no está dedicado solo al activismo, tiene su trabajo o su trabajo principal, más bien. Claro. Pero, por ejemplo, el estar en contacto con ellos nutre mi investigación. Entonces se hace un círculo virtuoso. Donde se ayudan entre ustedes. Ajá, donde nos ayudamos entre todos. Exactamente. Qué padre. Sí. Igual, nada más para que quede claro, me gustaría uh-huh. como que retomar el tema de los medios alternos uh-huh. y que nos expliques como que en sí cuál uh-huh. es la diferencia de forma como concisa entre un juicio tradicional uh-huh. y pues estos medios alternos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es como que la principal diferencia? Bueno, en el juicio tradicional acudimos ante un juez. Un juez pues es una autoridad jurisdiccional, pertenece al Estado. Y el juez decide cómo resolver el conflicto. El juez dicta una sentencia y lo que el juez decida, eso se debe hacer. Digo, evidentemente hay recursos para apelar y estas cuestiones, pero finalmente lo que decide la autoridad jurisdiccional es lo que se debe hacer. Okay. En los medios alternos tenemos una clasificación, los autocompositivos y los heterocompositivos. Autocompositivos quiere decir... Sí, muy interesante. ¿Pero qué es? Sí. Autocompositivos es o sea, los mismos que tenemos el conflicto lo vamos a componer. Ok, ya. Y vuelvo a esto de nuestra capacidad de resolver conflictos por nosotros mismos, de que hablábamos. Entonces, si nosotros como ¿sí hay disposición de la gente de resolverlo por ellos mismos? Pues hay quien sí y hay quien no. Sí, no siempre la gente va a tener disposición, pero podemos ver que la autocomposición en México y en general en el mundo va en aumento. Sí, o sea, ha habido como resistencia, pero cada vez también hay más capacitación, difusión sobre esto y entonces también pues se ven las ventajas de la autocomposición. Uh-huh. Y volviendo a esta clasificación, tenemos autocomposición y heterocomposición en los medios alternos. Heterocomposición es hetero, o sea, alguien más va a venir a componer. Entonces también hay medios alternos en los que alguien más decide, como en el juicio. Uh-huh. Por ejemplo, el arbitraje. En el arbitraje, un árbitro va a decidir. Las partes dicen lo que el árbitro diga, eso hacemos. ¿Y cuál sería la diferencia del juez? Que el juez pues pertenece al Estado y el árbitro es privado. Lo contratan las partes, le pagan al árbitro para que resuelva. Yo me voluntario. Eso se usa mucho, por ejemplo, en conflictos comerciales. Uh-huh. Si dices, bueno, es un conflicto
vamos a decir, de una cuestión muy especializada y podemos tener un árbitro especializado en eso, cuando el juez pues, no va a ser especializado en eso, probablemente. Okay. Pero me imagino que el árbitro debe tener algún tipo de licencia. Generalmente pertenecen a cámaras, por ejemplo, cámaras de arbitraje. Ok. No es como que, se me antojó ser árbitro. Ajá. Sí, generalmente los árbitros pues son personas muy reconocidas en su especialidad y por eso es que las partes en conflicto las contratan. Ok. Sí. Entonces ahí pues vemos que nuevamente caemos en esto de que alguien más decida por nosotros. Yo por eso me inclino más hacia la conciliación. Me gusta la conciliación porque son los mismos que están sufriendo el conflicto los que van a decidir qué hacer. Sí, eso creo que es bueno al final del día, porque pues quién mejor que ellos para saber qué es lo que realmente necesitan. Claro. Y que ellos se pongan pues de acuerdo, pero creo que sí está bien que haya como que alguien que sea una persona neutra. Me imagino que no puede estar como que de ningún lado, o sea, tiene que ser como que imparcial, ¿no? Para poder apoyar a lo que está sucediendo, ¿no? Igual, algo que me gustaría preguntarte es, legalmente hablando, ¿cómo se determina quién tiene la culpa o... Pues sí, ¿quién tendría como que la culpa del daño ambiental? Ok, sí, esa pregunta es bien interesante y es bien difícil de contestar, porque la ley lo que dice es que toda persona que por su acción u omisión, o sea, no es nada más por hacer, sino también puede ser por no hacer nada, ocasione un daño directa o indirectamente al medio ambiente, es responsable de ese daño ambiental. Pero eso es bien, o sea, es muy fácil escribirlo en la ley y es bien fácil que yo te lo diga, pero es bien difícil determinarlo. Por ejemplo, en un juicio... Creo que hay veces que es muy claro, pero puede haber veces que es como que... Pues es que como son tantos aspectos como que al mismo tiempo pasando en el medio ambiente, ahí sí es como, oye, fue la contaminación, o fue esto, o fue el aire, o siento que son demasiadas cosas que al final del día te pierdes y ya no sabes ni qué fue lo que ocasionó el problema, ¿no? Claro. Sí, en un juicio ambiental, pues el juez tiene una tarea bien difícil porque al juez le van a llegar pruebas, o sea, se las van a llevar, se las van a presentar en el juicio y el juez también puede buscar pruebas. Pero imaginémonos un corredor industrial, o sea, una serie de industrias que están con fábricas ubicadas una junto a otra y de pronto las comunidades cercanas dicen que el río está contaminado. ¿Quién lo está contaminando? ¿Todas esas empresas en igual medida o no? ¿No sería que el río estaba contaminado desde antes? ¿No será que la misma gente que vive ahí lo ha contaminado? ¿No será que hay otra fábrica río arriba y es la que está contaminando? Entonces todo eso se tendría que probar en un juicio. Y es difícil, es caro, es tardado. Y aparte, pues, el juez tiene un peso bastante difícil de llevar. Porque creo que al final del día, cuando hablamos de derecho ambiental, normalmente puede llegar a ser aún más difícil porque no estás tratando con personas, sino que también estás tratando con empresas, estás tratando con ONGs, o sea, ya no se trata solo de pues dos personas que quieren solucionar algo, ¿no? Acá es algo mucho más fuerte porque hay intereses muy fuertes de por medio, claro, cantidades de dinero inimaginables, que eso también al final es un peso pues muy grande, ¿no? Claro. Sí, y precisamente, aunque suene así como contradictorio, pero ante esa complejidad es que yo sigo apostando a la conciliación, porque el que está contaminando generalmente sabe con qué está contaminando, a qué horas. O sea, el que contamina... Dice, bueno... Conoce cómo está contaminando. Entonces, en una conciliación no hay que probar que está contaminando, sino que si realmente hay disposición, que puede ser que no lo haya, como tú ya lo notabas, pues entonces podrían las partes llegar a un acuerdo sin tener que meterse en todo este tema de las pruebas. Ok. ¿Y cómo se vería una prueba, por ejemplo, de
del derecho ambiental, ¿no? O Ajá. de un juicio que tenga que ver con un problema ambiental. ¿Cómo se vería una prueba? Esa es mi duda también. Hay muchísimas pruebas. ¿Te llevas la piedra? ¿O qué pasa? Hay muchos tipos. Por ejemplo, volviendo a esto de la contaminación de un río, a veces la misma autoridad ya tiene informes. Se hacen estudios del agua. Ajá. Si no, pues se puede hacer una prueba, decimos nosotros, pericial, o sea, un análisis del agua, pensar en un perito que le interprete esa prueba. Puede haber fotografías, puede haber videos. Uh-huh. Por ejemplo, hay un caso algunos han dicho que es el caso de la mayor catástrofe ambiental en México. Es un derrame en el río Sonora. Okay. Y hay videos de cómo el río se tiñó de rojo. Entonces ahí pues puedes tener fotografías del antes y el después o un video, ¿verdad? Y sí, es evidente. Ajá. Y además, claro, también siempre puede haber la inspección judicial, o sea, que el juez vaya al lugar, que esté ahí en el sitio y eso le va a dar mucha información porque vas a ver a qué huele, cómo se ve, la reacción de la gente, etcétera. O sea, ese es trabajo del juez, de conocer también el lugar, lo que se le está argumentando que se contaminó, pues conocer para poder dictar una sentencia. Me recordaste creo que fue un caso que vimos justo en tu clase, que era de una empresa minera, Ajá. que vimos que también como que la gente se estaba enfermando. Ajá. En la zona. Creo que ahí es un poco más complejo porque ¿cómo determinas realmente qué es lo que exactamente está haciendo? Que creo que eran específicamente los niños, Ajá. pues estuvieran enfermando, ¿no? Claro. Ahí ya es más complejo porque es como que, no, pues es que pueden ser muchas cosas, ¿no? Claro. No específicamente, pues todos los químicos que está arrojando esta minera. Ajá, así es. Hay veces tenemos certeza científica de que hay una conexión entre... Sí, porque me acuerdo que en eso era como que veían, no sé, creo que la minera estaba en cierto punto y luego era como que empezaban a irse por kilómetros, ¿no? De que a partir de, no sé, ciertos kilómetros había muchísima gente enferma y luego la gente que iba viviendo más lejos o trabajando más lejos, pues ya no se enfermaba tanto. Así es, sí, o sea, y hay veces va a ser muy clara la conexión y otras no, otras es bien difícil demostrar que hay una conexión entre el daño al medio ambiente y el deterioro de la salud de alguien, por ejemplo. Claro. Sí. Y cómo, por ejemplo, con estos casos tan complejos se puede asegurar que haya una reparación del daño justo. Bueno, tenemos en México normatividad para eso, ¿verdad? Por ejemplo, está la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que esa precisamente lo que establece es un juicio para que podamos reclamar el daño al medio ambiente, o sea, el daño a los árboles, a los peces. Pero si es accesible. De hecho, yo quisiera que más gente accediera al juicio. El juicio pues está ahí para todos. ¿Qué problemas veo que puede haber? Que es difícil probar un daño al medio ambiente, justo de lo que hablamos. Otra cuestión es que el que demanda ahí no va a obtener un beneficio económico para sí mismo. Y que al final cuesta, ¿no? Claro. O sea, me imagino que es raro encontrar algún abogado que diga, ay, sí, yo lo hago por amor al arte, ¿no? Ajá, sí hay, pero pues también el abogado tiene que comer. Claro. Pero, o sea, el instrumento procesal lo tenemos ahí. Tenemos otro, por ejemplo, en México hay el amparo, es el juicio rey y tenemos casos importantes que se han ganado en el amparo precisamente pues para defender el medio ambiente. Entonces, sí hay cómo defenderse de estas cuestiones, pero no es fácil. No voy a mentir y a decir, ay, es bien fácil llevar un juicio de amparo y luego ejecutar la sentencia. No, es bastante difícil. Y quien determina esto de la reparación, que era lo que me preguntabas, pues es el juez conforme a estas normas que tenemos. A veces la reparación es imposible. Es como si corté un árbol,
pues ya no lo puedo pegar, ¿verdad? Entonces ya lo corté, pero entonces puedo hacer una compensación. Lo típico que se dice, talaron un árbol, hay que sembrar 5, ¿no? Ya. Y hay veces que cuando ya no es posible ni siquiera hacer una compensación en especie, o sea, 5 árboles por 1, entonces pues nos queda la indemnización en dinero. Sí, ese es ya como el último recurso. Yo creo que en México está habiendo como más dinamismo en los juicios. O sea, a cada vez están llegando más juicios ambientales a una buena sentencia. Comparado con hace algunos años, pues vemos mucho más actividad ahora en juicios ambientales. Y claro, en parte es porque ahora tenemos más conflictos ambientales, pero también porque hay más gente interesada y luchando por esto. Sí. Y doctora, ya para cerrar un poco como el episodio del día de hoy, sí. Me gustaría preguntarte cuál crees que es como la misión del derecho ambiental. Tú como experta en esta área, pues, ¿cuál consideras que es como el fin, ¿no? del derecho ambiental? Bueno, lo evidente es decir que es la preservación del medio ambiente, pero pensando en lo que está pasando en el derecho ambiental en estos momentos. Sí, justo. Creo que tenemos que pensar en la transformación de la sociedad. O sea, sí preservar el medio ambiente, pero no manteniendo como algo estable en la sociedad, el status quo. Sino irnos a la transformación. Y para podernos transformar, el derecho también tiene que responder. O sea, se transforma la gente que es más activa ahora, como en esto que te digo, de ir más a juicio, defenderse más. Pero entonces el derecho ambiental, ¿qué puede ofrecer? Y ahí creo que es romper esquemas. El derecho ambiental muchas veces no puede seguir acorde al derecho romano, al código de Napoleón que nos enseñaron, que se ha ido transmitiendo y es lo que hace que nos enseñen el derecho tradicional a los abogados. Sí. Tenemos que salirnos de eso, salirnos de la caja que ya está pasando. Por ejemplo, ya se habla de inversión de la carga de la prueba, o sea, que pruebe que no dañó el que ocasionó el daño al medio ambiente o el que ocasionó la contaminación, que eso es ir al revés de lo que se nos enseña normalmente a los abogados. Sí, que es al revés, que tienes que probar primero. O sea, el que va a demandar es el que prueba, ¿no? O sea, si yo digo que tú dañaste el medio ambiente, lo tradicional es que yo tengo que probar que tú lo dañaste. Eres inocente hasta que se muestre lo contrario. Así es. Entonces, aquí es ir en contra de esas ideas muy estructuradas que traemos. También, por ejemplo, creo que un desafío importantísimo para el derecho ambiental hoy en día es dejar la visión antropocéntrica. O sea, dejar de pensar que el ser humano es el dueño de todo y ubicarnos en que nosotros formamos parte de la naturaleza y que entonces tendríamos que tener normas ecocéntricas, normas pensadas a favor de la naturaleza, desde la naturaleza, para la naturaleza. Ya hay países donde se les reconoce derechos a la naturaleza. Aquí en México, en algunos estados también ya vemos eso, pero no tenemos en todo el país eso, no está en nuestra Constitución Federal. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Y evidentemente también, pues, insistir en la conciliación, o sea, insistir en que necesitamos formas más amigables, más rápidas. Sí, y no quedarnos con que solo el juicio es la forma en que vamos a acabar con esto. Y qué bueno que hablemos sobre justo formas más amigables, porque creo que muchas personas escuchamos el término derecho y es como que automáticamente pensamos en algo difícil, complejo, cerrado, cuadrado, ¿no? Entonces, pues nada más por último quisiera que pues le dejaras un mensaje a aquellas personas que quieren como comenzar a informarse sobre el tema de derecho ambiental. ¿Qué mensaje les dejarías para que pues empiecen a empaparse de estos temas? También sobre el tema de pues de la sostenibilidad, también de la mirada un poco más ecocéntrica y no antropocéntrica. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer en nuestro día a día para poder empaparnos de estos temas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cualquier acción que hagamos a favor del medio ambiente
ya es poner un granito de arena. Y a quien le interese conocer más sobre estos temas, hay muchísima información hoy en día. El problema ahora es cómo puedo alcanzar a leer todo. Ajá, alcanzar a leer, a escuchar conferencias, todo eso. Sí. Entonces, realmente sobra información en el sentido que no tenemos tiempo para realmente analizarla. Hay mucho ahí donde nos podemos informar. Yo diría pues a la gente joven que está estudiando, hagan investigaciones sobre esto, si van a hacer su tesis, su proyecto de evaluación final para graduarse, piensen en temas ambientales, en temas de sostenibilidad y piensen en que son multidisciplinarios, que el derecho no es nada más para los abogados. De hecho, el derecho ambiental se ejerce por un equipo de personas. El abogado ambientalista solo no puede, necesita al geógrafo, al historiador, al ingeniero, al químico, al biólogo. Entonces, piensen que el derecho ambiental es una rama del derecho muy abierta para convivir entre diferentes profesiones. Pues tú no eres abogada y mira, tú tomaste un curso conmigo y aquí estamos el día de hoy. Entonces, de los mejores cursos que tomé en la carrera. Pues. Muchas gracias. Y entonces, realmente es una rama del derecho que nos invita a todos. Uh-huh. Nos invita a participar. No es solo para juez, no es solo para abogados. Es para todo el que esté interesado. Sí, claro, que al final creo que es el mensaje que hemos dado en los episodios pasados, que es, bueno, al final derecho ambiental y el tema de sostenibilidad pues van de la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, la sostenibilidad y nos compete a todos. Uh-huh. Todos somos parte del impacto que se genera para poder lograr pues lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, claro que el derecho ambiental también nos compete a todos, ¿no? Así es. Pues nada, doctora, agradecerte por estar aquí y pues también invitarlos a que se acerquen a la doctora Angelina Valenzuela. Ella tiene un libro muy interesante, entonces la pueden seguir en sus redes. Aquí se las voy a dejar en la descripción. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Bye.